Bienvenido, maestro José Luis. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación y bueno, adelante. ¿Cómo podemos definir el espacio público? Bueno, el espacio público tiene varias características que yo diría que están definidas sobre todo por los aspectos de la sociedad, desde la calle, la banqueta, el equipamiento, el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde esta perspectiva entonces podríamos decir que tendríamos que voltear a ver el espacio público desde el panorama de la escala humana, donde todos los aspectos que tienen que ver con las prácticas sociales, con las actividades, con levantarme en la mañana, ir a trabajar, todas estas cuestiones desde nuestro hogar tienen que ver con el espacio público. Entonces creo que esto es una pregunta que no tiene una definición como tal, sino que más bien tendríamos que entender cuáles son las características de las personas dentro de la ciudad y cómo se relacionan las mismas. Entonces creo que la ciudad es este aspecto que es el reflejo de la sociedad, que es dinámico, que es constante y que está en un movimiento que tiene que ver con la impermanencia y que tiene que ver precisamente con todas las cuestiones que definen a todas las sociedades que se relacionan en ese espacio que hemos denominado como ciudad, el espacio público. ¿Consideras que hemos olvidado la vocación colectiva en nuestras ciudades? La colectividad se ha enfocado más en las cuestiones digitales virtuales. Pero cuando me subo al camión, cuando me subo al auto, cuando me subo al tren o cuando estoy en un lugar como una cafetería, ignoro a las personas que están ahí, que a lo mejor son desconocidos. Al final del día son mis vecinos de ciudad. Creo que esto tiene que ver por la visión modernista que hemos entendido por el estilo de vida. Tener un auto, una casa habitación, viajar, una educación, una licenciatura, empleo, casarse, tener hijos, envejecer y morir. Y desde este panorama pues creo que hemos entendido que esta vida moderna que nos ha vendido nuestro mismo sistema social nos ha aislado de nuestra propia humanidad. Entonces creo que estamos en un punto muy importante. Hay una palabra que se ha utilizado mucho de moda que es este momento disruptivo o esta coyuntura del paradigma moderno, que desde mi punto de vista muy personal, ya nada más por decir la palabra moderno, pues estamos hablando de una temporalidad pasada. Entonces más bien tendremos que entender el espacio como un espacio contemporáneo, que es el resultado precisamente del reflejo de estas prácticas sociales. Unas prácticas sociales que están basadas, entre otras cosas, pero principalmente en una economía que tiene como fundamento la explotación de los recursos en lugar de la correcta utilización. Y considero que principalmente el recurso humano es el que ha estado abandonado. Entonces creo que sí se ha perdido como esta cuestión empática y tendremos que voltear a ver desde nuestro vecino, nuestro familiar, las personas que caminan en la calle que no conocemos, los indigentes, pues creo que tendremos que redefinir estos aspectos contemporáneos de la ciudad moderna que han aislado a las propias personas en nuestro propio hogar. Y finalmente, ¿cómo podría la arquitectura y el urbanismo influir para hacer un espacio público más empático e incluyente? Una forma ideal de entender cuáles pueden ser las diferentes posibilidades de nuestra propia ciudad es, primero, si una ciudad es segura para un adulto mayor, para un niño o para una mujer, entonces de entrada ya vamos de ganancia. Creo que la ciudad en la que vivimos, Guadalajara, no es segura en muchos aspectos para estas personas. Entonces, más bien, tendríamos que voltear a ver qué es lo que quieren estas personas, qué necesitan, qué es lo que piensan, cómo pueden convivir en el espacio, si se pueden interrelacionar, si pueden convivir de una manera adecuada en nuestro espacio, entonces todo lo demás creo que es mucho más fácil de reducir en una conclusión o algún tipo de proyecto que nos ayude a tener un entorno muy diferente, ¿no? La cuestión del medio ambiente no solo tiene que ver con los impactos del deterioro de todos los aspectos urbanos, pero principalmente el deterioro de los grupos vulnerables en el medio ambiente. Si podemos solucionar estos aspectos, volteando a ver a estas personas y preguntarles y ponernos en sus zapatos, entonces creo que es un buen comienzo. Pero antes de esto, pensar en algún proyecto que ayude a modificar el hábitat o el espacio inmediato donde nosotros convivimos, pues más bien yo te diría que hay que hacer a un lado esta visión modernista y entonces visualizar un nuevo entorno. Más bien tendríamos que pensar cuál tendría que ser una nueva arquitectura que sea adecuada para todo lo que tiene que ver con esta gran diversidad cultural, que es lo que hemos entendido como Estado-nación o mexicanos, ¿no?